Existe una realidad punzante que muy pocos se atreven a comunicarte, pero que define tu paz mental, tu valor propio y tu progreso mucho más de lo que tú sospechas. Ser una persona íntegra con los individuos equivocados puede destruirte. Y no es porque la nobleza sea un defecto, sino porque cuando se entrega sin discernimiento se transforma en una puerta abierta al abuso. No es una cuestión de mala fortuna, no es ingenuidad, ni que seas una persona excesivamente confiada. Se trata sencillamente de una ausencia de límites. Cada vez que entregas de más, que perdonas sin que el otro asuma su responsabilidad o que auxilias a quien desprecia tu sacrificio, le estás dictando a los demás cómo es que deben tratarte. Aunque no lo percibas de inmediato, la factura siempre llega y suele cobrarse en forma de frustración, agotamiento mental y una traición silenciosa. Aquellos que caminan con paso firme por la vida no son necesariamente los más duros y los más distantes, son los más conscientes. Son quienes han comprendido que ser una buena persona no significa estar disponible para todo el mundo, ni cargar con mochilas que no te pertenecen, ni validar conductas que les causen daño. ¿Acaso no te has dado cuenta que cuanto más te esfuerzas por encajar y agradar, más autoridad pierdes sobre ti mismo? Cuanto más te traicionas para evitar un conflicto y mantener una paz artificial, más fracturas el respeto que te tienes. Si últimamente has sentido que te utilizan, que te ignoran o que no se te valora, la explicación es cruda y directa. Has sido generoso con quien solo buscaba aprovecharse de ti. Este mensaje tiene un propósito claro: confrontarte con esa verdad que muchos evaden, pero que solo los inteligentes dominan. No seas incondicional con todo el mundo. Hoy vas a comprender por qué auxiliar a quien no lo merece drena tus fuerzas y por qué dar sin que exista reciprocidad termina por vaciar tu espíritu. Aprenderás a blindar tu energía sin necesidad de volverte un hombre amargado o egoísta. Si alguna vez sentiste el vacío de ser defraudado tras haberlo dado todo, aquí entenderás por qué sucede y cómo romper ese ciclo de una vez y por todas. Prepárate, porque esta no es una charla reconfortante, es un llamado a blindar tu carácter y tu amor propio. Cuando aprendes a ser selectivo con tu bondad, recuperas tu dignidad y tu poder personal. Recuerda esto, no se trata de dejar de ser un hombre de valor, se trata de empezar a serlo. Primero, contigo mismo. Durante mucho tiempo te vendieron la idea de que la bondad era la receta mágica para que todo funcionara. Te dijeron que si eras comprensivo, paciente y servicial, la vida te recompensaría proporcionalmente. Te hicieron creer que soportar el maltrato te hacía fuerte, que callar ante la injusticia te hacía maduro y que el sacrificio extremo te hacía digno de afecto. Y tú lo aceptaste como una verdad absoluta. Diste hasta lo que no tenías, cediste en lo que no querías y toleraste lo que era tóxico, hasta que algo en tu interior comenzó a quebrarse. Hay un punto que nadie te aclaró con honestidad. La bondad sin criterio no es una virtud, es una debilidad. No es nobleza, es exposición innecesaria. Cuando regalas tu luz sin filtro y sin autorrespeto, no te vuelves alguien admirable, te vuelves alguien fácil de manipular y de decepcionar. El mundo, aunque lo calle, suele devorar a quienes no tienen defensas. El error no radica en ser bueno, el error es obsequiar esa bondad a quien no sabe apreciarla. El error es confundir la empatía con el abandono de uno mismo. Es pensar que si perdonas una vez más, eventualmente recibirás el trato que mereces. Pero la vida funciona de otra forma. La gente no te respeta por lo mucho que entregas, sino por lo que no estás dispuesto a permitir. Mírate en el espejo, pero mírate con total sinceridad.
Analiza cuántas veces pronunciaste un sí cuando todo tu ser gritaba un no. ¿Cuántas veces justificaste una falta de respeto solo para no generar tensión? ¿Cuántas veces pusiste el bienestar ajeno por encima de tu propio agotamiento? Eso no fue generosidad consciente, fue miedo a perder la validación de los demás. Mientras sigas confundiendo la bondad con la necesidad de ser aceptado, seguirás atrayendo a personas que solo saben tomar y nunca saben sostener. Tienes que entenderlo con claridad absoluta. No todo el que recibe tu ayuda tiene intenciones nobles. No todo el que se aprovecha de tu paciencia es digno de tu lealtad. Hay personas que no tienen interés en crecer a tu lado. Solo quieren usar tus hombros para no tener que caminar ellos mismos. Y cuando ya no les resultas útil, se retiran sin mirar hacia atrás, dejándote con la amarga sensación de haber desperdiciado tu tiempo en quien no lo merecía. Y aquí es donde inicia tu verdadera madurez, cuando asumes que no tienes la obligación de ser cordial con quien te irrespeta, que no tienes que resolver crisis ajena para demostrar que tienes valor, que tú vales algo. Establecer límites no te convierte en un hombre frío o en una mujer fría, te convierte en un hombre o una mujer con autoridad interna, un ser humano que sabe que su tiempo es oro, que su energía es limitada y que su paz interior es sagrada e innegociable. No se trata de volverte una piedra, se trata de despertar, de administrar tu bondad con inteligencia y dejar de repartirla como si fuera un recurso inagotable. Al empezar a elegir con quién compartes tu luz, recuperas el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre o una mujer recupera ese respeto, su realidad entera se transforma desde los cimientos. Toda persona llega a un momento de silencio donde empieza a notar un patrón recurrente. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, es una acumulación de pequeñas heridas, promesas incumplidas, gestos que nunca regresan, esfuerzos que solo viajan en un sentido. Tú comprendes, tú perdonas, tú estás presente y del otro lado solo hay silencio, excusas o una indiferencia que realmente duele. Al principio intentas justificarlo. Te dices a ti mismo que es que el otro tiene problemas, que nadie es perfecto. Pero con el paso del tiempo ese argumento pierde fuerza y lo que antes llamabas bondad empieza a sentirse como una carga pesada. La mayoría no se rompe por un golpe fatal, sino por el goteo constante de la falta de reciprocidad, por la soledad de sentirse necesario para los demás, pero poco valorado como individuo. Ahora quiero que escuches esto con atención. Cuando eres excesivamente bueno con las personas equivocadas, estás entrenando a tu entorno para que te vea como una herramienta, no como un ser humano. Muchos abusan de tu nobleza no porque sean villanos de película, sino porque tú nunca les enseñaste dónde termina tu paciencia. Confundiste ser tolerante con ser permisivo. Pensaste de que el amor lo soportaba todo porque alguna vez lo escuchaste, cuando en realidad lo que tolera el abuso no es el amor, es el temor. Temor a incomodar, temor a la soledad, temor a ser juzgado. Las personas que realmente te valoran no se marcharán cuando empiezas a decir no. Al contrario, quienes se alejan cuando decides respetarte son aquellos que nunca te respetaron de verdad. Solo estaban muy cómodos con la versión de ti que podían controlar. Esa pérdida no es un fracaso, es una liberación necesaria. Ser una buena persona no significa ser salvavidas de todo el mundo. Significa actuar con principios, pero también con firmeza. Significa ayudar donde hay gratitud, no donde hay explotación. Los límites no te restan humanidad, te devuelven la dignidad. Te recuerdan que tu presencia es un regalo, no un derecho de los demás. Quiero que te detengas y seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Quién es esa persona que cruzó la línea?
¿A quién le diste demasiado a cambio de nada? Nombrar esa situación es el primer paso para sanar. Identifica dónde te estás traicionando a ti mismo para sostener una paz que te está matando por dentro. Cuando empiezas a poner límites, surgirá un sentimiento incómodo, la culpa. Esa voz que te dice que estás cambiando para mal. Pero la verdad es que simplemente estás dejando de ser un hombre o una mujer que se callaba para no molestar. La culpa es el peaje que pagas para salir de una jaula mental. No es una señal de error, es una señal de progreso. No eres responsable de cómo se sienten aquellos que no pueden aprovecharse de ti. Eres responsable de tu integridad. Cuando dejas de ser excesivamente bueno, empiezas a ser claro. Y la claridad es el peor enemigo de quienes viven de tu confusión. Sostén tu posición con calma. No necesitas gritar ni dar largas explicaciones. Tu firmeza silenciosa hablará por ti. Finalmente, entenderás que muchas de tus relaciones no se basaban en el afecto, sino en tu utilidad. Cuando cierras el grifo de tu disponibilidad, el ruido se detendrá y quedará un silencio que puede asustar, pero ese silencio es el espacio donde volverás a escucharte a ti mismo. A partir de ahora, tu bondad tiene un filtro. Ya no ayudas para que te quieran, ayudas porque tú decides hacerlo. Ya no aguantas por miedo, te retiras por respeto. Un hombre o una mujer que ya no se traiciona es una persona que el mundo no puede doblegar. Has aprendido que ser buena persona con todos es, en realidad, una falta de respeto hacia la persona más importante de tu vida, o sea, a ti mismo. Para finalizar, quiero decirte algo. La bondad sin límites no es una virtud, es una renuncia. No viniste a este mundo para ser el combustible de los sueños ajenos mientras el tuyo se está apagando. Recuerda siempre, el respeto que los demás te dan es solo un eco del respeto que te das a ti mismo. No tengas miedo de perder a quienes solo te querían cuando eras útil. Tener un círculo pequeño y honesto es el precio de vivir con la frente en alto. Así que te reto a que empieces hoy a ser la persona que ya no se traiciona.